Candela con Enrique Encinosa y mi coanfitrión, el gran Manny García, y gran porque pesa más o menos lo que pesa un elefante. Casi, 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 No, casi. Manny es uno de mis mejores amigos. Y hoy tenemos en Candela un invitado especial. ¿Eh? Es el primer no cubano que ha estado en este podcast, que ya llevamos casi un año, ¿no? O Yo un creo año. que más, Enrique. Yo creo que más. El tiempo Bueno, vuela. pues tenemos a Pasando. René Olio, mexicano, fue senador en México y ha estado, lo conozco hace años, porque hace años que viene a dar vueltas por Miami y reunirse con Orlando Gutiérrez Boronat y con los opositores. Así que me alegra que estés aquí. Claro que sí, Enrique. Hola, Manny, ¿cómo estás? Pues ahora que estamos por acá y muy orgulloso de ser el primer no cubano hasta el momento. Ya veremos si la condición de no cubano se mantiene pronto. O te damos la ciudadanía pronto. Bueno, una Cuba libre, ¿por qué no? Qué ¿Por, rico, ¿verdad? por dónde quieres Completo más. empezar? ¿Quieres Usted, empezar Manny. por Cuba, por México, por dónde? Pues si quieres, comenzamos por ambos. ¿Qué pasa en Cuba y en México Pues adelante, con ambos? adelante. Bueno, pues para nadie es sorpresa que ambos comparten hoy un sistema de gobierno inspirado en la izquierda, autoritario, intolerante. Claro que la etapa a la que ha llegado Cuba, pues nos falta mucho en México para alcanzarla, pero pues el camino está derecho hacia allá. Esperemos que sea muy lento o que no llegue, pero la complicidad que tiene el gobierno de Claudia Sheinbaum, tal como lo tuvo el anterior presidente López Obrador con el régimen castrista, es demasiado evidente. Es tan evidente que es ilógico por los problemas que le puede causar, para empezar, con los Estados Unidos y para continuar con el propio pueblo mexicano, porque está tomando nuestro dinero, está tomando nuestros recursos y los está regalando una dictadura. Entonces, esta complicidad, que para empezar es ideológica, pero para seguir es de negocios, ¿no? Hay que ver cuánto dinero le está dando México a Cuba vía el contrato famoso de los médicos, los barcos que van con ayuda supuestamente humanitaria. México le ha regalado a Cuba incluso libros de texto impresos en México para la dictadura cubana, que no deben servir, pero para nada, ¿no? Eh, Petróleo, mucho, ocultó los datos de cuánto petróleo se le dio y mintió a Cuba, y hoy pues le sigue enviando lo que puede a costa del erario mexicano, es decir, de nuestros impuestos, porque no es de esperarse que Cuba pudiera pagar algo en ningún momento. Entonces, pues es una relación que No, entre... Cuba tiene la habilidad de cada X tiempo, ellos renegocian el contrato y lo llevan duro. Y cuando el contrato ya se firma, después no lo pagan. Eso es el estándar procedure, el procedimiento estándar del régimen castrista. Y a quién engañan, ¿no? Porque hay todos los antecedentes con todos los países, con Rusia, con China, con las democracias, de que piden y no pagan, ¿no? Ese no engaña ya a nadie, entonces los que se sientan engañados o son cómplices o son estúpidos. Yo creo que son cómplices. Ellos no quieren ver una Cuba libre, no por simplemente porque ha sido el castrismo una herramienta para tirarle a los Estados Unidos a través de los años. Y hay muchos de estos países que yo no sé, no quiero decirle envidia necesariamente, posiblemente hay bastante de eso, pero no le tienen Negocio, Manny. simpatía a los Estados Unidos. Negocio, Manny. Yo recuerdo la primera vez que yo fui a las Bahamas, hablando con los taxistas, que es lo que saben todo lo que está pasando en todos lados. Y el taxista me dijo, cuando le dije, yo soy cubano, me dijo, oh, aquí el turismo se triplicó cuando Fidel Castro tomó el poder en Cuba. O sea, para muchos es una cuestión no solo ideológica, es económica, y más económica que ideológica. Bueno, sí,
Y estoy de acuerdo con eso, tienes toda la razón, pero para muchos de estos países yo creo que la forma que Fidel Castro se dirigió a los Estados Unidos le cayó bien a mucha gente y lo han idealizado y se han olvidado de todas las atrocidades que están cometiendo en Cuba. Que René, si pudieras expande un poquitico sobre eso, sobre tu organización, la que tú diriges. Sí, pero antes me voy a ir un pasito para atrás. Yo creo que la maquinaria de propaganda comunista funcionó muy bien el siglo pasado, ¿no? Toda la generación del siglo pasado, todos los que escuchábamos esas noticias, pues nos engañaron. Yo creo que a partir de este siglo, todas estas mentiras del castrismo se caen por su propio peso. Y hoy, en 2026, lo estamos viendo que no sirve para nada el comunismo, pero en tiempo real, ¿no? Cómo colapsa el comunismo, que no sirve para nada, solo para robar y para, bueno, violentar los derechos humanos. Entonces, yo creo que sí, efectivamente, a Fidel Castro mucho tiempo se le vio como el paladín de la justicia contra el poderosísimo Estados Unidos y se le puso las barbas y, ¿no? Correcto. Es muy, muy atractivo, ¿no? Aquí en Estados Unidos dicen el underdog, ¿no? El que viene de abajo y se le pone al poderoso. Pero poco a poco me parece que los medios de comunicación, las redes sociales, han permitido que el mundo sepa la verdad. Ahora, parte de esta verdad es que, y aquí les voy a contar lo que hacemos en Justicia Cuba. Lo que sucedió en el siglo pasado que provocó que se crearan nuevas leyes, que crearon nuevos delitos que antes al ser humano no se le habían ocurrido, como es el genocidio, como es una serie de delitos que quedaron considerados en un documento que se llama el Estatuto de Roma. Esencialmente, ¿qué significa esto? Que hay una legislación universal que aunque no reconozca algún país, se puede hacer, se puede aplicar, se puede hacer el enforcement de esa ley. Como le pasó, por ejemplo, ahorita está muy de moda la película Nuremberg. Sí, En esta película se les está haciendo un juicio a los alemanes, a los nazis, que violaron derechos humanos, pero ellos dicen, yo no violé ninguna ley. Y era cierto, porque ninguna ley contemplaba que estaba prohibido hacer lo que hicieron, ¿no? A nadie se le había ocurrido hacer una ley que prohibiera el genocidio, porque pues a nadie se le había ocurrido que se podía hacer un genocidio. Eh, y todo esto generó esta legislación que hoy la mayoría del mundo ha firmado. Entre ellos no lo ha firmado ni Cuba, por supuesto, ni los Estados Unidos, pero eso es lo de menos, porque ya vimos que se puede aplicar aunque no lo reconozcan los gobiernos. Entonces, la Comisión Justicia Cuba, que fundamos hace 9 años, nos dedicamos a documentar los crímenes que pueden calificar como crímenes de lesa humanidad. Hay crímenes de todo. El comunismo castrista ha hecho crímenes de todo tipo, desde corrupción, cuello blanco, robo por aquí, robo por allá, delitos comunes, ordinarios, pero también delitos muy graves. Y conforme a la redacción que tiene el Estatuto de Roma, son 11 crímenes de lesa humanidad que define este estatuto. Solo uno no lo ha cometido el régimen cubano. ¿Y qué quiere decir con régimen cubano? Pues el tema precisamente de esta legislación es que no es nada más el régimen abstracto, un gobierno, un régimen, un sistema, es cada persona. ¿Por qué? Porque entendemos que el ser humano entiende lo que está bien y lo que está mal. Y cuando tú te prestas a torturar, a asesinar, por ejemplo, el caso muy evidente de los hermanos al rescate, pues está hasta grabado cómo los pilotos gritaron de alegría al derrumbar una nave civil en aguas internacionales. correcto. I mean, un abuso completo, vaya, no era Sabes que necesario. ahora cuando De que René piensen que estaba hablando, yo me acordé cuando yo trabajé en Radio Martí, y te estoy hablando de esto hace más de 30 años, entrevisté a un expreso y le digo, ¿por qué te metieron preso? Y me dijo, por soñar. Le dije, ¿cómo por soñar? Me dice, sí. Dice, yo soñé que había matado a Fidel Castro.
y cometí el error de decírselo a un amigo después. Mira qué cosa, que soñé que maté a Fidel Castro. Se me metieron presos. Y yo dije, pero fue un sueño. Y me decían, sí, sí, pero internamente eso es lo que tú quieres hacer. Y le dieron un par de años de cárcel Wow. por soñar. Así que así es Cuba. Así es, Cuba inventan, como decía, también los nazis inventaron varios crímenes, incluso los japoneses también, y bueno, el ser humano tiene mucha creatividad. Pero a lo que voy es que Justicia Cuba lo que hacemos es documentar todo esto, ¿no? Todos estos crímenes que creen que van a salir impunes, que creen que van a vivir para siempre, bueno, todas estas creencias que espero se derrumben pronto de los miembros de este régimen. Entonces, los crímenes de lesa humanidad hay una cadena de mando, desde quien lo ordena, quien lo legisla, quien lo ejecuta, ¿no? Peca tanto el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Entonces, hay crímenes de lesa humanidad en las cuales están involucrados pocas personas, pero hay otros donde toda la cadena de mando está involucrada. Y toda esta investigación es la que estamos haciendo porque esperamos que un día que haya transición, que haya libertad, que haya democracia, también haya justicia. Y hay todo tipo de justicia transicional, es decir, una transición a la libertad, a la democracia, pues hay cosas que se pueden juzgar muy fáciles, ¿no? Este robó, mató, torturó, pero hay otros que son más complejos de demostrar y de probar porque pueden alegar que obedecían órdenes. Por ejemplo, los tipos que estuvieron a cargo de la masacre del remolcador 13 de marzo, pues yo no sé cómo van a defender que recibieron órdenes de, con una manguera de alta presión, dispararle a un niño y tirarlo al alta mar, ¿no? O sea, yo no sé cómo puedan justificar que eso fue porque recibieron órdenes y está bien recibir órdenes. Entonces, pues hay una serie de crímenes calificados como de lesa humanidad que hoy está demostrado que el régimen cometió y que muchos de los que han cometido estos crímenes están vivos y están ahí libres todavía en Cuba. El problema grande que nos vamos a encontrar en Cuba, ¿ok? Es si mañana aquello se disuelve como un Alcacelser para llevar a corte a criminales del régimen, justificados o, como tú dices, nebulosos en el aspecto de el nivel de legalidad. Primero hace falta una constitución, después hace falta un sistema de jurado que funcionen, con abogados que funcionen verdaderamente y con jueces que funcionen. Y para montar ese aparato yo creo que tomaría un par de años mínimo, ¿no? Y yo te diría, Pero lo veo como un gran problema. yo también Bueno, te diría que tú vas a tener personas en el pueblo que van a querer coger la justicia por manos de ellos. Por ejemplo, a muchas mujeres que le han caído a golpe, que saben quiénes son las personas, los chivatos que están ahí. Es que Sobre todo en los pueblos chiquitos, definitivamente yo que todo creo el mundo se que conoce. sí, todo el mundo sabe quién es quién. Y yo creo que eso también va a causar bastante problema una vez que ese régimen se caiga, que, que yo espero que pase. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué tú piensas de esto que pasó, que han dejado un barco entrar ruso con petróleo? bueno, lo primero es que funcionó el embargo real. O sea, realmente El funcionó. primero, de verdad, sí, Sí, el este, real. este es de verdad. Parece que ahora sí funcionó porque efectivamente, yo no sé ahora de qué se van a quejar, pero porque pues llevan quejándose del embargo 60 años, ¿verdad? Bueno, este sí estaba funcionando. Es lo primero que hay que resaltar, que sí funcionó. Lo segundo, pues efectivamente que ya no fue absoluto, sino que se permitió la entrada de un buque petrolero. Este buque petrolero pues lleva suministro, se calcula para 10, 14 días, ¿no? De lo que podría consumir Cuba, y esto es en una política hombre, de supervivencia, porque tampoco les va a alcanzar para demasiadas cosas ni demasiado tiempo. ¿A qué obedece esto? Bueno, hay que acordarse que el presidente Trump, Marco Rubio y los Estados Unidos,
juegan en un tablero mundial. No juegan en el tablero ni del Caribe ni de Cuba. Entonces tienen una guerra allá en Irán. Uno de los cómplices de Irán, socios, es Rusia, ¿no? Entonces, bueno, algo tiene que estar pasando allá para que le permitan a un buque ruso entrar y violar, o bueno, o que le permitan brincarse este embargo petrolero. Yo lo que creo es que es fruto de una negociación que involucra más países, más ámbitos que el propio cubano, incluso mínimo será lo cubano. ¿Por qué? Porque pues, los diálogos están llevándose a cabo, algo probablemente permitan para intercambio que no sabemos qué fue, probablemente lo sepamos después, que negoció el presidente Trump con la gente del régimen cubano y o con Vladimir Putin. Me parece que es un tablero que hay que ver desde más alto, hay que ver que es un tablero mundial en el que se está, todo tiene implicaciones en otro lugar, y yo no creo que haya sido nada más porque fue ni un error, ni una concesión gratuita. Yo creo que todo esto lo sabremos pronto, porque se permitió la entrada de un solo buque petrolero y el origen, ¿no? Que no es México, que no es Venezuela, que estamos aquí a la vuelta, sino que fue, curiosamente, un buque ruso del régimen que hoy está asociado a Irán en una guerra contra Estados Unidos. Entonces yo creo que le están dando, los rusos le están dando inteligencia a Irán, de dónde pueden atacar a los Estados Unidos, dónde están los aviones, Pero aparentemente no está funcionando muy bien. y bueno, ya no es lo que era la inteligencia rusa, parece. no, No. no, pero Oye, quiero recordarle a la audiencia, y un pequeño paréntesis aquí, que este programa, Candela, igual que Hablando Historia con Enrique Encinosa, se pueden ver en las siguientes plataformas: en Rumble, Telegram, X, True Social, que Gustavo me dice que está tratando de ver si Trump nos está escuchando. En True Social, Signal, Facebook y YouTube. Así que hay bastante para sintonicen que y las comenten. personas vean. Hay definitivamente bastante para que personas vean. No, Enrique, hubo un avión muy importante de los Estados Unidos que eh, sí, sí lo alcanzaron y lo han sacado de comisión, si no completamente, por un tiempo. Uno de esos AWACS planes que tiene Sí, los lo vi. Estados Unidos. Y eso supuestamente fue información rusa que se lo dieron Irán. Claro, de la forma que los Estados Unidos, con la agresividad que están atacando Irán, todos los días Irán está más y más débil y se corre que adentro de Irán lo que es el grupo que queda todavía de ese régimen está en caos en este momento. ¿Qué has oído tú, René? Bueno, lo que se ha visto es que pues, en esa guerra en especial, pues una parte de la guerra ha sido mediática y ha sido de desinformación. Entonces hay que entender muy claramente que hay mucha desinformación corriendo de ida y de vuelta. Lo que sí sabemos, la información cierta, es, por ejemplo, las bajas que ha tenido los Estados Unidos o Israel, ¿no? Que son digamos, de un lado de esta guerra, y son sinceramente pocas y algunas de fuego amigo. Lo poquito que tenemos del otro lado de información es desastroso, ¿no? ¿Cuántos objetivos militares, cuánta infraestructura, cuántas personas han muerto y prácticamente muy pocas víctimas civiles? Entonces, la defensa que trata de tener Irán y sus cómplices y la desinformación rusa y todo eso, pues no les alcanza a cubrir la grave derrota en la que están ya al día de hoy. Entonces, lo que se sabe es que es mucho ruido, hay mucha desinformación, que si ya mataron a Netanyahu, que si ya Tel Aviv desapareció, que ahora sí Arabia Saudita está... Usando inteligencia artificial, sacaron un video en que destruyen y hunden un portaaviones americano, lo cual no es cierto, ¿ok?
No es cierto en absoluto. Y en otros videos de inteligencia artificial se ven soldados americanos capturados. ¿Eh? Y Mm. eso es las grandes victorias de Irán. Ellos están tratando de mantener al pueblo informado o desinformado, ¿no? Digamos, con estos videos que son falsos. Pero la Sí, realidad es que ya les queda muy poco. la realidad es que yo no veo, hay al menos dos regímenes que no veo cómo se están sosteniendo. Es una cuestión casi de ingeniería. ¿Cómo le hace el régimen cubano para sobrevivir? Una pregunta técnica, no es retórica, ¿no? ¿Qué es lo que les permite estar en pie a un régimen que no da de comer, que no tiene electricidad, que reprime a todos, que no lo quieren? El ¿Cómo está? miedo. Una pregunta técnica que a mí me gustaría la respuesta en serio, ¿de dónde? Y el otro es el iraní, les están bombardeando por todos lados, el pueblo está muy molesto, han matado, se calcula 30,000 personas en las calles, ¿y cómo le hacen para mantenerse en el poder? Fíjate, yo creo que en el caso de Cuba es el miedo, es uno. Dan igual. Y han habido, ¿quién fue quien nos reportó? Creo que fue Cubanet que reportó que en lo que va de año, que lo que va de año no son ni 4 meses, ya han habido 137 demostraciones y de cacerolazos, o sea, desde el incendio de Morón hasta otros incendios y protestas 137 en 3 meses, en casi 3 meses. Y me parece poco dado la dimensión del problema, ¿no? La cantidad de poblaciones, ciudades que están, bueno, es que estar en un apagón es muy molesto, pero estar en un apagón constante ya no es molesto, ya es insoportable. Y No sin tener, comida y sin agua. no tener agua es difícil. Digo, no tener comida es difícil, pero no tener agua, híjole, yo no sé cómo le haría ese pueblo para sobrevivir. Y es a lo que me refiero. ¿Cómo le hacen para que el pueblo no esté haciendo lo que hizo en Morón? René, déjame hacerte una pregunta rápida. Obviamente, el país mexicano siempre ha tenido una relación bastante, bueno, no, yo digo desde que el régimen castrista cogió el poder en el 59, bastante, eh, no me salió la palabra. Estable, ¿Eh? estable. Estable, sí, pero bueno, unida con esa es la palabra que no me venía, caballero, perdónenme. Unida con el régimen castrista. ¿Cómo tú ves la influencia de esta administración cuyo ha tomado una posición muy agresiva, algo que yo he dicho en este programa, que cuando hay un partido demócrata tratan de acercarse a Cuba, cuando hay un partido republicano ignoran a Cuba, pero esta vez es la primera vez que vemos eso, esa posición agresiva, como dijo Enrique, ahora es que tenemos un bloqueo por primera vez. ¿Cómo tú ves esto influenciando la relación mexicana con Cuba en este momento? Nuestra relación es profundísima. Entre los pueblos, pues es una locura de integración a lo largo de los siglos. Recordemos que Hernán Cortés salió de Cuba, recordemos eso, y que la vía de comunicación y de comercio era clarísima de la Nueva España, salía más de Veracruz a La Habana y de ahí a España, Sevilla, donde fuera. Más tarde, bueno, pues recordemos que en venganza por andarnos mandando a Hernán Cortés, bueno, no mandamos. El gobierno mexicano de entonces mandó un barquito llamado el Granma que salió desde Tuxpan hasta Cuba, ¿no? Entonces, desde entonces la relación entre el régimen y el sistema mexicano de entonces del PRI con el régimen comunista ha sido muy profunda. Lázaro Cárdenas, el líder comunista que tuvimos aquí en México, financió a Fidel, lo fue a apoyar, estuvo con él mucho tiempo. Entonces,
La inteligencia mexicana y la inteligencia cubana han colaborado institucionalmente desde entonces prácticamente sin interrupciones. Entonces tenemos agentes cubanos, tenemos una embajada cubana muy activa en la Ciudad de México y tenemos una relación en la cual incluso cuando uno pensaría que, por ejemplo, con Enrique Peña Nieto, que fue hace como 10 años presidente, él condonó la deuda cubana, ¿no? Le tenían con México. Entonces, es una constante, con la breve excepción de Vicente Fox, en la cual el gobierno o el régimen mexicano han estado apoyando con todo lo posible, política, diplomáticamente, financieramente y en todos los medios, a el régimen cubano. Es una posición que se agravó con la llegada de gente ideológicamente afín, como fue López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum, en la cual pues ya es una misión de vida el mantener con vida a este régimen. ¿Por qué? Porque es un símbolo de resistencia contra los yanquis, es lo último que podrían haber dicho, que el comunismo sirve para algo. Bueno, todo esto hace que Claudia mantenga este apoyo irrestricto y además echándose en contra de los Estados Unidos. Estamos en la negociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Estados Unidos le dice que no apoya a Cuba y ¿qué hace? Apoya a Cuba públicamente. Entonces, bueno, sí, hay varias razones que si quieren ahorita les cuento. A mí hay veces que me preocupa un poquitico, no me preocupa tanto lo que dicen públicamente, sino lo que están hablando internamente. Y Bueno, pero también esa es déjame la parte que decirte, me llama mira, la atención. en el caso de Cuba, no solo México, pero con muchos países, ha sido un juego de chantaje. Si tú no me apoyas, te formo una revolución en tu país. ¿Eh? Y eso, fíjate, se llevaron bien con México desde el principio. ¿Ok? Por eso México lo único que tuvo, que supuestamente era una guerrilla, pero nunca llegaron a tener más de 8 o 10, era Lucio Cabaña. Lucio Cabaña era el único estado, el único jefe guerrillero, hasta que después llegaron la gente de Chiapas, que todavía están por ahí, ¿no? Sí, claro, hay que recordar que en la revuelta de 1994 el subcomandante Marcos se rebeló ahí con Chiapas y ya está claro y revelado que él también estuvo entrenado en Cuba y fue financiado por Cuba. Así que Y él está ahí realmente, todavía en las montañas. no, él vive en la Ciudad de México, está muy enfermo y hay como 5 pequeños municipios perdidos en la selva que se autoadministran como si fueran independientes, pero bueno, ahí es una cuestión que como todo comunismo se están muriendo de hambre. Es una guerrilla que nunca disparó, Bueno, sí dispararon en los primeros días de enfrentamiento, hubo alrededor de 40 muertes de militares mexicanos. pero Ya después, desde, eso fue en el 94, entonces ya desde hace 32 años que no hay balazos. sí, ¿no? Desaparecieron. Así que, nada, interesante. Fíjate, yo creo que, bueno, para México en estos momentos es más importante mantener una buena relación con Bush, con Bush, con Trump. Uf, se me fue ahí. Con Trump, que mantener una buena relación con un régimen que ya está peor que Titanic. No, y que no le puede, como dijo René, no le puede otorgar nada, no puede pagarle eso. Todo lo que ellos le estén mandando es un regalo, porque ellos nunca van a ver ese dinero. Un regalo a costa de los contribuyentes mexicanos, ¿no? Hay que decirlo claro que pues nadie nos preguntó que si queríamos regalar nuestro dinero al régimen cubano, ¿no? Pero hay una cuestión ahí, porque está todo tan sospechoso. ¿Por qué caramba Claudia Sheinbaum arriesga la relación con los Estados Unidos, sabedora de cómo se las gasta este presidente Trump, ¿no? Que no anda diciendo las cosas sin cumplirlas? ¿Y por qué, que fue la semana pasada, ratificó
y renovó el contrato con los médicos cubanos. No sé por cuántos millones de dólares fue, pero ya lo renovó con una advertencia explícita que había tenido de, el secretario Marco Rubio, que le dijo que tenía que cancelar ese apoyo y en plena negociación, en Estados Unidos en plena guerra, decide, no digo desobedecer, porque no debería desobedecer, pero ir en contra de cualquier lógica y mantener el apoyo financiero a una dictadura que a ojos de todo el mundo está solamente con la nariz fuera del agua, ¿no? Está ya a punto de hundirse y por qué darle dinero en este momento. Yo creo que sí tendría que hacerse en su momento con la democracia un plan Marshall y en el cual México debería entrar y deberíamos entrar todos a apoyar esta transición y al pueblo cubano. Pero hoy financiar a los que están oprimiendo al pueblo se me hace absolutamente un sinsentido, no tiene lógica, vamos. Puede tener algo que ver con los carteles y los millones de dólares que se han hecho trayendo contrabando, no solamente es por la frontera, sino también de Cuba, porque eso se ha... Cuba está a 90 millas de los Estados Unidos. Sí, pero la ruta del narcotráfico mexicano no pasa por allá. Pues tenemos 3.500 kilómetros de Correcto. frontera, ¿no? Los Entonces, mexicanos van por túneles, la mayoría. Lo que y, pasa por Cuba venía de Venezuela, de Colombia, ¿ok? De diferentes zonas así. Y un y, lugar que está ahora caliente con el narcotráfico es Haití. claro, bueno, por Haití que no tiene. Eh, pero yo lo que creo es que está pagando una parte de la deuda que contrajo López Obrador. López Obrador, pues con la inteligencia cubana, con la inteligencia rusa, pues tuvo mucha relación, me parece que la sigue teniendo, me parece que hay información de que ellos son los que lo cuidan en México, que no son las autoridades ni la inteligencia mexicana. Pues parte de este pago, porque recordemos que el que manda en México es López Obrador todavía, ¿no? Para quien crea que Claudia Sheinbaum manda sobre algo, pues no manda ni sobre su agenda, vamos. No ha No, podido para ser un miembro del gabinete ni nada. Entonces, quien manda realmente es López Obrador y quien da estas instrucciones es López Obrador. yo creo que debía mirar que como la inteligencia cubana, los guardias cubanos trabajaron en Venezuela y que se empieza a preocupar un poquitico porque eh, Y sabes exactamente, ¿sabes quién lo cuida? Los rusos, no son los cubanos, son los rusos. los Entonces, rusos. no sé, tampoco han probado ser tan buenos, pero pues al menos pues tendrán un poquito más de disciplina que estos señores, ¿no? Y déjame hacerte esta pregunta, porque México tiene, tiene tanta, ¿por qué tienen ellos que acudir a extranjeros para la protección? Bueno, evidentemente porque tienen conflictos internos. Entonces hay desconfianza con los internos, ¿no? Mm. Acordémonos, son de izquierda, la dialéctica, el estar peleando entre ellos. Entonces, López Obrador dejó muchas deudas, dejó pendientes, dejó peleas con el narcotráfico, ¿no? De un cártel contra otro. Entonces, seguramente tiene alguna deuda con algún cártel y que, pues, como están infiltrados en varias de nuestras instituciones de seguridad, pues no confía. Y yo tampoco confiaría. Ok, ok. Interesantísimo. Enrique, No, o sea, ya se nos está acabando el tiempo. Me gusta verte, René. Hacía tiempo que no te veía porque estuve enfermo un par de años y no he estado circulando mucho. Pero, Bueno, pues esta oportunidad es buenísima, ¿no? Para encontrarnos de nuevo. pero René, no, pero René también está dando vueltas por Miami hace como 10 años ya. 32. 32. Wow. Yo te Fíjate que menos conozco de hace 10 como años, 10 yo. 32 años. Bueno, desde Enrique el me dijo que hace casi 93, un año que tenemos el programa, yo creo que ya vamos para dos, para que lo sepas. So, el tiempo vuela. René, lo que me encantaría, yo sé que Enrique va a estar de acuerdo de que vengas al programa con nosotros más a menudo. no, encantado y si quieren desde México con todo Definitivamente. gusto. Yo Porque Desde encantado. México lo podemos hacer porque hemos hecho desde Colombia sí, Hombre, definitivamente. con Tony Rivas. sí tenemos. Así que, oye, te agradezco mucho que estés aquí hoy.
No, Enrique, Manny, muchas gracias por la invitación y un honor, pues, meter un acento mexicano acá en este programa. Enriquito, nos queda un minuto, so vete despidiendo. Candela, yo estuve en México muchísimas veces en mis actividades de espionaje y otras actividades similares, pero México es un gran país, Una belleza. México lindo. Pues ya me urge que caiga Cuba para dedicarme a rescatar México desde Cuba ahora. Está bien, ahí te podemos ayudar a lo mejor. Enriquito, Bueno, buenas noches, mantengan la sintonía, compartan este video, compartan los otros videos y nada. Candela. Candela.